de la investigación de accidentes. Hablar de investigación de accidentes es un tema un poquito complicado, implica gran cantidad de legalidad, implica toda una serie de procedimientos que hay que seguir, en los cuales veremos que la finalidad es justamente otorgar acciones de mejora que permita que el sistema de gestión de seguridad pueda retroalimentarse, ¿bien? Recordemos que inicialmente el objetivo de la seguridad, los que habrán dado su examen ya lo habrán contestado, y si no, recordarán que el objetivo de la seguridad, ¿cuál era? ¿Cuál es en sí el objetivo de tener un sistema de gestión de seguridad? ¿Para qué es la seguridad? Para reducir los accidentes en el trabajo. Ok, correcto, muy bien. El objetivo de la seguridad es crear... Para prevenir eventos no deseados, y Okay. lo más importante, ¿no?, que es los accidentes laborales. Sí, muy bien. En efecto, el objetivo de implementar un sistema de gestión de seguridad justamente es el objetivo principal es crear un ambiente laboral seguro y saludable, ¿no? En el cual los empleados, todos los trabajadores, los colaboradores puedan realizar sus tareas de manera que no haya riesgos para su integridad física y mental o se reduzcan al mínimo estos riesgos. La seguridad era el conjunto de las medidas y las acciones para prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Recuerden que tenemos que tratar en ambos frentes, tanto la parte de la integridad física como también el tema de la salud. No podemos permitir ninguna persona que se enferme. Entonces, para eso es que nosotros, a lo largo de estas 2 semanas, hemos estado viendo de qué manera implementar ese tipo de controles, cómo planificar apropiadamente, de qué forma hacer que mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo funcione justamente para poder prevenir estos accidentes y enfermedades ocupacionales. Puede darse el caso que conforme vayamos nosotros realizando nuestras actividades, nuestras inspecciones, notemos en muchas oportunidades una gran cantidad de eventos no conformes, ¿no? Porque cuando uno va a planta, a campo, a la inspección en sí como tal, podemos encontrar actividades como esta, por ejemplo, en la cual, y a veces les puede parecer un poco absurdo, pero realmente se dan casos. Sí me ha tocado ver personas que realmente se exponen de forma tan absurda, tan infantil a veces, que yo siempre digo, no trabajamos con niños, estamos trabajando con adultos, pero a veces las actitudes que toman se parecen un poco a la de los niños por la forma imprudente de actuar. Entonces, parte fundamental de la seguridad es justamente acercarse, ir a hacer la inspección, y a simple vista podemos encontrar, por ejemplo, actividades como esta que pueden generar en accidentes severos, con consecuencias bastante severas para las personas, para el mismo imprudente que comete esta acción, como también para sus compañeros de trabajo. Y justamente la finalidad de la seguridad es evitar que ocurra esto. Ahora, sí. Disculpe, ingeniero, precisamente este tipo de problemas, estos tipos de actos inseguros son los que crean una zona de peligro, ¿no? Sí, Donde pueden correcto. provocar accidentes y ya no solamente corre peligro él mismo, sino las demás personas, los Así demás es. compañeros de trabajo. Sí. Uno mismo comete un acto inseguro, produce un peligro, una zona, una condición de peligro, una Ok. condición. Correcto, sí, muy bien, gracias por el aporte. Es cierto, cuando yo hago difusión en el lugar donde estoy respecto al tema de la prevención de riesgos, siempre tomo como punto de referencia el tema de que hay que cuidarnos uno mismo, pero también les hago especial énfasis en que a veces una misma conducta insegura de una persona puede ocasionar no solo accidente para sí mismo, sino también accidente para sus compañeros, y hay que prevenirlo. Pero lo que yo iba también es que, por ejemplo, aquí en esta imagen nosotros podemos notar exactamente la acción insegura. Si yo te trajera otra imagen más general o un poquito más específica y te dijera, bueno, mira, aquí tienes esta imagen y nótame los actos y condiciones, y tú probablemente puedas hacerlo. Pero también parte fundamental del tema de la supervisión de seguridad es que tú no vas a encontrar puntos específicos en donde vas a encontrar y de forma estática vas a decir, hey, detente ahí y a ver qué estás haciendo. Lo vas a encontrar en movimiento y no vas a encontrar un solo punto. Dependiendo de dónde vayas, puedes encontrar diferentes puntos donde tú vas a tener que identificar si es que hay peligros y riesgos. Bien, eso lo vas a ver probablemente si ingresas al curso de supervisor de seguridad. Ahí probablemente te expliquen un poquito más respecto a esa función que hay en el supervisor. Entonces, hay que estar bastante atento respecto a este tipo de eventos y comportamientos que no se dan en un solo punto. Ahora, por ejemplo, te tengo en este video y tú indícame, más o menos pon atención para que puedas identificar qué actos y condiciones vas a poder encontrar en este video, ¿bien? Pon bastante atención respecto a lo que ocurre y tú mismo date cuenta qué actos y condiciones vas a poder encontrar.
Ahí está. ¿Ok? Señores, nos ocurrió un accidente, nos ha ocurrido un accidente. Atentos todos, nos ha ocurrido un accidente. ¿Qué tenemos que hacer? Quiero respuesta, rápido, se nos muere. Ingeniero, llévalo de emergencias. Ok, va a la emergencia. ¿Qué más? ¿Qué más se tiene que hacer? El reportar, ¿no? De la condición insegura del trabajador. Claro. No estaba con el arnés puesto ya. Y para ese tipo de trabajo, ya a más de 2 metros de altura, tiene que llevar el arnés de seguridad. Correcto. ¿Qué más? Activar tu plan de emergencia. Ok, se activa el plan de emergencia. Esperemos que lo tenga. ¿Qué más? Así como en el video, donde yo te dije que íbamos a ver el tema de actos y condiciones, íbamos a revisar, íbamos a inspeccionar qué actividad estaban haciendo, el accidente no te va a avisar. Como te digo, tú estás revisando diferentes puntos de diferentes trabajadores y en un mínimo descuido, la persona que está haciendo la actividad, simplemente de un momento a otro, no te diste cuenta tú, no lo llegaste a ver, se accidentó. Aquí como estamos en video, si tú me dijeras, ingeniero, ¿podemos volver a verlo? Yo te diría, sí, no hay problema, lo podemos volver a ver. Pero cuando estás en campo, cuando estás en la misma actividad, no vas a poder retroceder para volver a ver qué pasó. En suerte aquí, de esta cámara de seguridad, se ha podido extraer la manera como ocurrió el accidente y va a servir para fines de investigación. Pero dependiendo cómo ocurra el accidente, las condiciones, en dónde ocurra, no vas a tener esta facilidad. ¿Te das cuenta? Y entonces, para eso nosotros hay que estar preparados para saber cómo voy a actuar, qué cosa debo hacer, qué debemos hacer en caso de un accidente. Si me ocurre un accidente, entonces, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, lo primero que se tiene que hacer es brindarle los primeros auxilios al accidentado. Garantizar la seguridad de esta persona que ha sido accidentada es lo primordial. Hay que asegurarnos de que no vaya a perder la vida. Estos primeros minutos son críticos para asegurar de que esta persona pueda sobrevivir, ¿de acuerdo? Para poder salvaguardar la vida, que es el recurso más valioso que vamos a perder en este tipo de eventos. También es muy importante, y probablemente cuando lleves un curso de primeros auxilios, te lo van a explicar más a detalle también, tenemos que garantizar la seguridad de este accidentado, pero no podemos exponer tampoco la vida de otras personas, ¿de acuerdo? O sea, cada vez que vamos a prestar los primeros auxilios, hay que asegurarnos de que no estamos exponiendo nosotros mismos o a otros compañeros a que ellos también se accidenten. Me comentaba no hace mucho un compañero, un colega en el tema de la seguridad, que había recibido el reporte de un accidente, no en su lugar de trabajo, pero sí en una empresa de su sector, que una persona, estaban dos trabajadores en una especie de almacén, parece que había la fuga de algún químico, una de estas personas simplemente se desvaneció, cayó por el tema del sofoco que tuvo por la intoxicación por este químico, y su compañero quiso correr a auxiliarlo, y al correr a auxiliarlo, llegando él, también se desvanece, y como solo estaban los dos, al final terminaron falleciendo los dos. Entonces, dense cuenta que a veces también para poder brindar los primeros auxilios hay que asegurar primero la zona. Puedo intervenir, puedo entrar, no voy a exponerme a mí, no voy a exponer a otras personas. Esto lo puedes ver todavía muchísimo más, por ejemplo, cuando tienes a un compañero que se está electrocutando. ¿Qué vas a hacer? No lo vas a quitar con tu mano que quite la corriente. Quieres ayudarlo, pero tienes que asegurar que nadie más se electrocute. Tienes que bajar la corriente, tomar alguna pértiga o algún palo de escoba, de repente de madera, plástico, que no sea metálico y tratar de retirarlo. Sí, entonces tenemos que asegurar la atención del accidentado, pero sin exponerte a ti mismo. Lo segundo es que debes trasladarlo al centro de salud, indudable. Por eso te decía en la clase anterior que en tu plan de contingencias tengas identificado más o menos a qué lugar lo vas a llevar, a quién vas a llamar. Debería hacerse también esto, paralizar completamente las actividades. O sea, ya no podría darse de que, bueno, se accidentó y ya, a ver, tú y tú, llévalo, el resto, sigan, aquí no pasó nada. No debería darse el caso. Dependiendo de la gravedad, si es un accidente de repente leve, algunos que dirían, pues ya es leve, está bien la persona, ya lo atendimos, paralizamos momentáneamente para ver que esté bien, para asegurarnos que todo esté bien,
y podemos continuar. De repente es un poquito más de gravedad, también se tomará un poco más de tiempo, pero si el accidente fue mortal, lo ideal sería que la actividad pues sea completamente paralizada. Además de que cuando llegue la SUNAFIL para ver el tema del accidente, sobre todo cuando es mortal, probablemente también te paralice. Hay casos en los que llegas a SUNAFIL y dice, tuviste un accidente mortal y ya paras tu actividad por completo, ¿no? Entonces, dependemos también de eso. Ahora, es muy importante esto también, que la zona donde ha ocurrido el accidente, procures no moverla, procures que se quede como está. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que más adelante puedas recopilar algunas evidencias, ¿no? Para que puedas tomar algunas fotos, algunos videos. De repente, y es que esto no se ve muy bien visto, ¿no? Que una persona se haya accidentado y lo primero que haga sea llegar con tu celular y tomar fotos y grabar. Hay casos en los que algunos curiosos lo van a hacer probablemente, pero o sea, lo primero que tienes que hacer es atenderlo. Ya después sí puedes ir viendo el tema de tus evidencias, vamos a tocar un poquito en el tema, pero por eso también te digo que si estás en la posibilidad de poder dejar la mayor cantidad de evidencias así como están, como si fuera una escena del crimen, simplemente des la facilidad de manera que tú puedas luego poder analizar adecuadamente por qué ocurrió el accidente, qué fue lo que pasó. También tienes que, dentro de las 24 horas de ocurrir el accidente, notificar a la autoridad competente. Esto es claro si fue un accidente mortal o si fue un incidente peligroso. Si es un accidente leve o un accidente incapacitante, esto ya lo hace el mismo centro de salud y lo puede hacer, me parece que hasta un plazo dentro de 5 días o quizás creo el cierre de mes, dependiendo la gravedad también. Ellos ya ven el tema de sus plazos, ¿no? En un centro de salud. Luego de eso, hay que convocar al comité. El comité tiene que designar una comisión investigadora para que se dediquen al tema del accidente. Tienen que realizar la investigación y establecer cuáles van a ser las acciones que van a hacer para mejorar. Hay algunos, yo escuchaba hace poco en una charla de SUNAFIL, que dicen, no, ocurrió el accidente, tu sistema ha fracasado, tu sistema de seguridad fracasó porque ocurrió un accidente. Para mí personalmente es una forma un poco extrema de verlo. Entiendo por qué se dice eso, porque claro, si tienes un accidente, sobre todo si es fatal, es obviamente una pérdida muy grande, una pérdida irreparable. Y claro, en determinado punto podríamos decir que el sistema de seguridad no ha funcionado. Para mí no es que ha fracasado. Sí ha habido fallo, algún control que se haya implementado no fue el apropiado, falló efectivamente, fracasó, quizás si puedes decirlo así, un control. Pero para mí, como yo te mencionaba en algún punto de la clase, en estas 2 semanas, para mí el sistema ha fracasado si ha ocurrido tu accidente y no lo investigaste, o si lo investigaste, no tomaste acciones correctivas al respecto. Para mí en ese punto sí podemos decir que tu sistema fracasó porque no hay esa retroalimentación. Está bien, planificaste, hiciste, capacitaste, inspeccionaste, entregaste equipos y tuviste el accidente. De acuerdo, algo ha fallado. ¿Qué ha fallado? Es lo que vamos a investigar. Pero si no lo y luego de que lo investigues, vas a establecer qué cosa fallaste y lo tienes que mejorar. Y justo en esa mejora, ahí está la idea de que el sistema de gestión funcione. Porque de la falla tú estableciste una acción de mejora, una acción correctiva, una acción para evitar que te sigan ocurriendo más accidentes. Entonces, ahí vemos si el sistema funciona o no. Bien, no deberíamos esperar a que nos ocurran los accidentes. Se dice bastante que no debemos aprender la seguridad por accidente, es cierto, pero si ha ocurrido, obviamente tenemos que tomar las medidas correctivas. Entonces, en eso vamos a ver si el sistema realmente funciona o no. Y claro, para eso es que hay que establecerlo y no que queden así simplemente como compromisos al aire, como promesa de político, ¿no? Hay que asegurar que estas acciones efectivamente se van a cumplir dentro de los plazos establecidos. Y si no se van a cumplir dentro del plazo, hay que analizar por qué, hay que dar una justificación. No es que simplemente, no lo hice porque pues me ganó el tiempo, no me di cuenta. No, espera, no lo hice porque tuve este retraso por tal motivo, iba a solicitar tales recursos y el proveedor se demoró en entregarme, pero tiene que haber alguna justificación pues razonable, ¿no? Si hay una demora porque no hay justificación, simplemente porque se le ocurrió a la persona demorarse, refleja obviamente una falta de compromiso justamente con la mejora del sistema. Ahora, entonces, ¿qué viene a ser la investigación de accidente de trabajo? La investigación de accidentes es un proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que ocurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de esta investigación es revelar toda una red de causalidad, vamos a ver acerca de una red de causalidad, toda una serie de causas, para que de este modo se permita a la dirección de la empresa, la alta dirección, la gerencia, tomar acciones correctivas y prevenir que te ocurran más accidentes, prevenir que te vuelva a ocurrir lo mismo. No puede ser que si tuviste un accidente tipo de caída a desnivel,
al siguiente mes, o a la siguiente semana, o incluso ya si gustas al siguiente año, te vuelve a ocurrir lo mismo. Algo, ahí sí podemos decir que el sistema ha fracasado. ¿Cómo es posible que lo que te ocurrió te vuelva a ocurrir exactamente en las mismas condiciones? No puede darse el caso. Entonces, ¿qué tipo de estos accidentes van a incluir? Obviamente el tema de las lesiones, eh, cualquier daño o cualquier daño significativo a la salud, o también los leves. Deberían investigarse todos los accidentes en realidad, claro, dependiendo de su nivel de daño a la persona. Algunas empresas no lo hacen, ¿no? Como te decía, a veces ocurre un accidente leve, simplemente no le dan la importancia, dicen, bueno, ya ocurrió un accidente, no volverá a ocurrir, mañana se reincorpora, entonces no hay ningún problema. Pero en realidad, sí, como recomendación, todo accidente e incluso el incidente peligroso debería investigarse, debería establecerse por qué ocurrió, porque lo que se desea es justamente no llegar al accidente fatal o al accidente incapacitante. Hay que evitar eso, hay que evitar la pérdida. Entonces, hay que diferenciar bastante estos términos. Yo te hablaba un poco de esto el día jueves, pero un incidente es todo suceso que ha ocurrido, ¿no?, en el transcurso del trabajo, relacionado con el trabajo, en el que una persona sufre alguna lesión corporal, ¿de acuerdo? Estas lesiones pueden ser, pues, eh, perdón, la persona no ha sufrido lesiones corporales, es decir, que ha ocurrido el evento, pero la persona no ha sido lastimada, ¿bien? No hay ningún tipo de lesión o afección a la persona. El incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves, pudiera causar, no ha ocurrido, con invalidez total o permanente o muerte de las personas, ¿de acuerdo? En el ejemplo que te ponía al principio de este caso que tenemos, si aquí yo llego, los inspecciono o me pasan la foto, de repente no estuve en ese momento, porque si hubiera estado yo presente no lo hubieran hecho. Como supervisor de seguridad yo llego y obviamente yo no lo hubiera permitido o ellos no se hubieran atrevido a hacer algo como eso si hubiera tenido la presencia de supervisión. Pero vamos a suponer, me enviaron la foto y yo voy y les llamo la atención. ¿No? ¿Qué pasó acá? Y te dicen, no, ingeniero, pero no pasó nada. Todo está normal, no nos ha pasado nada. Si ocurre ese tipo de evento y no pasó nada, entonces es un incidente. No ha pasado nada, es cierto. Afortunadamente, las personas, todos los imprudentes aquí están bien, pero no deja de ser un incidente. Tenemos un incidente aquí, ¿bien? A pesar de que no ha habido nada, pudo haber ocurrido y las consecuencias también pueden ser severas. Ahora, si ocurriera algo tipo en determinado momento, este equipo, por ejemplo, se tambaleó, se cayó de repente, se cayó la maquinaria, pero aquí mi amigo imprudente número uno tenía reflejos muy rápidos y logró quitarse a tiempo y no se lastimó nada, entonces ahí ya estamos hablando de un incidente peligroso. Ocurrió algo, podemos decir incluso que fue un cuasi accidente o un accidente con pérdida material, pero el trabajador está bien, no le pasó nada, entonces no hay accidente con consecuencias a la persona, tenemos un incidente peligroso, ¿bien? ¿Cuál de estos yo debería reportar? El incidente, la ley no me pide que lo reporte, no hay ningún problema, puedo manejarlo yo internamente, mis incidentes, mis sanciones, de repente, reinducción al personal, pero el incidente peligroso sí, sí tiene que reportarlo el empleador dentro de las 24 horas de ocurrido a la entidad de trabajo. Luego viene el accidente. Nuestro accidente viene a ser todo suceso repentino por causa del trabajo que puede provocar una lesión, una perturbación funcional, es decir, que se vea afectadas sus funciones corporales, la invalidez o la muerte del trabajador. Incluiremos también como accidente de trabajo todo evento que vaya a ocurrir que esté relacionado al trabajo o que haya sido bajo orden del empleador, de tu jefe inmediato, aun cuando estos sean fuera del local de la empresa, fuera de la fábrica, fuera del taller, fuera del lugar donde habitualmente trabajas, o así sea fuera de tu horario de trabajo, si es que el empleador así te lo ha ordenado. Me preguntaba, recuerdan, en las primeras clases, un señor que me decía, es mi hora de almuerzo, y mi jefe inmediato me mandó a que yo haga una actividad y ocurrió el accidente. ¿Es accidente de trabajo? Sí, es accidente de trabajo, porque el jefe inmediato lo ordenó, el empleador ordenó esta actividad. Entonces, si es que está bajo su orden, viene a ser accidente de trabajo. El problema, claro, es que con la informalidad, el empleador obviamente no va a decir, no, yo sí lo mandé, ¿no? Si no hay algún documento de por medio, alguna evidencia de por medio, una conversación en WhatsApp, un correo electrónico, algún formato impreso con la firma del empleador que te diga, tal persona tiene que hacer tal actividad de tal hora a tal hora,
Entonces, obviamente, no podrían probarlo de esa manera, ¿no? Pero sí, es accidente de trabajo, sí. ¿Incluye también las acciones de recreativas? No, esas en realidad no, porque las acciones recreativas, ¿cómo decirlo? Viene a ser accidente de trabajo cuando está bajo el dominio de la empresa. Es decir, si tú haces una actividad recreativa, quizás dentro del horario de trabajo, dentro de las oficinas de la empresa, dentro del local de la empresa, por ahí podría considerarse como accidente de trabajo porque está dentro de la esfera de dominio de la empresa, dentro de lo que la empresa puede controlar. Si el accidente se hace fuera de sus locales, fuera de sus instalaciones, fuera de su mando, fuera de lo que la empresa te haya indicado, tipo los trabajadores, por ejemplo, que en horario de trabajo eh, salen de repente a la tienda, al kiosco o a hacer una diligencia personal y se accidentan, eso ya no se consideraría como accidente de trabajo, a pesar que sea dentro de su horario. Bien, entonces a eso más o menos va cuando considerar un accidente de trabajo. Puede ser leve si es que el trabajador accidentado tuvo una lesión, de repente un pequeño corte, se chancó un dedo, pero al día siguiente puede regresar a trabajar. Obviamente hay que darle su atención de salud, sus primeros auxilios. Debería ir a un centro de salud para que lo revisen, verifiquen que todo esté bien y puedan reportar a la entidad de trabajo. Puede ser incapacitante, aquí ya hablamos de algo más severo. Puede ser parcial temporal, es decir, que parcialmente me veo afectado, tipo me lastimé, me fracturé un brazo, tipo, parcial, entonces parte de mi cuerpo temporalmente se ve afectado. Puede ser total temporal, tipo cayó en coma, mi colaborador cayó en coma, o cayó, prácticamente se desvaneció, simplemente se perdió el conocimiento, pero dentro de un lapso de tiempo nuevamente vuelve a recuperarse, parece que está bien, parece que se va a recuperar, total temporal. Parcial permanente, tipo las amputaciones, tipo, por ejemplo, te volaste un dedo, y ya eh, por algún tipo de accidente te puedes de repente perder la visión en un ojo o perder la audición en uno de los oídos de repente, parcial permanente, o total permanente, ¿no? Ya tipo te quedaste completamente inválido, no puedes caminar, te quedaste ciego de repente, entonces, total, a eso más o menos nos referimos, ¿no? Afecta totalmente el tema de las funciones corporales de la persona. O puede ser mortal, donde claro, esto va a provocar la muerte del trabajador, ¿bien? Esas son más o menos la forma de cómo categorizar los accidentes. Ahora, ¿yo por qué debería investigar mi accidente? ¿Qué gano yo con eso? Bien, en primer lugar, la investigación de accidentes te va a ayudar a que prevengas futuros accidentes. Cuando tú realizas la investigación, analizas las causas, identificaste por qué ocurrió el accidente, vas a establecer las acciones para evitar que nuevamente te vuelva a ocurrir este accidente. Vas a evitar que este accidente te vuelva a ocurrir, vas a evitar que se exponga innecesariamente más la vida de más personas. Va a ayudar a la mejora continua del sistema de gestión de seguridad. La investigación de accidentes es fundamental para poder asegurar de que mi sistema, como te decía, está tomando las acciones necesarias para ajustarse, para poder brindar solución a los problemas que puedan presentarse. Obviamente te ayuda el cumplimiento legal. Investigar accidentes es una obligación que debe tener todo empleador. Todo accidente debería investigarse. Entonces te va a ayudar con el cumplimiento legal, te va a evitar el tema de las sanciones. Te va a reducir costos porque un accidente siempre te va a ser costoso, ya sea por la pérdida que vas a sufrir en maquinarias, en equipos, en materiales, por la pérdida que vas a tener en los gastos que vas a hacer de la recuperación del trabajador, por la pérdida que vas a tener en las sanciones, las multas económicas que te va a imponer la SUNAFIL respecto al accidente, porque para la SUNAFIL siempre va a haber responsabilidad del empleador en un accidente. También probablemente, si estás contratando una póliza de seguro, como una póliza CTR, es probable que tu aseguradora también te suba un poco la pensión por el tema de los accidentes, porque te ocurrió un accidente. Y obviamente también vas a tener ausentismo de tu personal. Tienes un trabajador menos, un trabajador que no te va a rendir igual, un trabajador que de repente está de descanso, pero al que le tienes que seguir reconociendo. Entonces, hay una reducción en el tema va a haber un aumento del gasto cuando te ocurra un accidente. Y obviamente investigar el accidente, evitando que te ocurran más accidentes, te va a reducir ese costo. Mejora el compromiso. Si toda una cuadrilla de trabajo, toda un área, nota que hay un accidente y ve que a la empresa no le importa nada, lo primero que van a pensar es, aquí somos reemplazables, aquí no les importamos, aquí solo les importa la producción, aquí no nos dan el valor como personas, etcétera, ¿no? Siempre va a haber ese tipo de comentarios. Investigar apropiadamente un accidente, involucrarlos, ¿no? Difundirles, decirles, señores, eso no puede ocurrir,
vamos a establecer tales y tales acciones, ya la comisión investigadora está investigando por qué ocurrió, el colaborador está en tal estado, lo estamos atendiendo, tal cual. Entonces, este tipo de difusión de comunicaciones va a hacer que el trabajador se sienta realmente reconocido, siente que efectivamente la empresa se preocupa por ellos, de verdad. Ocurrió la desgracia, pero realmente la empresa no es que se quedó de brazos cruzados, realmente interviene. Es una oportunidad de aprendizaje, quiere decir que te permite aprender a adoptar nuevas medidas, nuevas mejoras que pueda hacer que la empresa mejore en sus procedimientos internos, brinde mejores condiciones, ayuda a asegurar la imagen de la empresa, ¿no? Digo, como te mencionaba anteriormente también, una empresa que realmente se asegura de que hay una correcta investigación de accidentes, los aborde todos, asegura de que la empresa sea una empresa formal, una empresa seria, una empresa que reconoce el valor de su recurso humano, de sus trabajadores. Ahora, como una vez supongamos que ya hemos atendido a nuestro trabajador, ya le dieron su atención, ya nos aseguramos que esté bien, o bueno, por lo menos ya lo llevamos al centro de salud, aún no hay un diagnóstico completo, tenemos sí o sí que reportar el accidente. Este reporte lo tenemos que hacer dentro de las 24 horas de los accidentes de trabajo mortales y de los incidentes peligrosos, y los centros médicos a donde hayamos llevado al accidentado, ellos van a hacer el reporte de los accidentes leves, de los incapacitantes y de las enfermedades ocupacionales también, ¿de acuerdo? Para eso hay que ingresar a una página del Ministerio de Trabajo, en el cual, con el RUC de la empresa, con su usuario de la zona prácticamente, ingresan y hacen el reporte del accidente o el incidente peligroso. Indican todos los datos que ahí están y ya se queda registrado pues en el sistema. Yo con Félix te he enviado toda una carpeta comprimida respecto a la RM donde está más o menos lo que aprueba respecto a este sistema. Te he enviado 2 manuales también, un manual para los que están registrados y tienen usuario para esto, y también un manual para los que no están registrados, pero también pueden acceder y hacer el reporte de sus accidentes. Ahí te mandé con Félix las 2. Y también te mandé más o menos el contenido de las tablas, porque cuando tú ves en el tema de su formulario, ahí te indican más o menos alguna información, ¿no? Tipo, cuál es el subgrupo del tipo de accidente y todo eso, y te ponen unas tablas. Entonces, eso de ahí también está como uno de los anexos, te lo he pasado ahí con Félix para que tú lo tengas a la mano, porque revisarlo, pues, uno por uno va a ser mucho más trabajoso, nos va a tomar más tiempo, y no vamos a poder abordar todo el tema y no voy a poder responder tus preguntas cuando las requieras, ¿bien? Entonces, para eso es justamente que te he mandado toda esa información. También te mandé, porque en la clase anterior te dejé pendiente, te dije que no me quedaba muy claro respecto a la información que había que reportar en los indicadores de seguridad, sobre todo en el tema de accidente. Te mandé una tablita, te mandé toda la documentación en realidad de seguridad respecto a minería, porque justamente en su anexo 33, en una de sus tablas, te indica más o menos, tienen ya una cuota establecida en minería, pero podemos adaptarnos a ellas fácilmente para poder hacer nuestros reportes, de cuánto es la cantidad de días que deberías considerar como pérdida, estandarizada por norma ANSI, respecto al caso de un accidente, ¿no? Por ejemplo, si es accidente fatal, pones 6.000 días de pérdida. Si es total permanente, te ponen 6.000 días, no me parece, y ahí te va categorizando cuántos días debes considerar de pérdida cuando son incapacitantes permanentes. Obviamente no vas a poner días por todos los meses, entonces ahí te han establecido más o menos cuántos días deberías considerar de pérdida. Ahí también te mandé la información con Félix. Entonces, una vez que reportaste este accidente, te hiciste el reporte, dentro de tus 24 horas, no te vayas a pasar tus 24 horas, tienes que iniciar la investigación. Vas a iniciar conformando una comisión investigadora. El empleador, siempre en coordinación con el comité de seguridad, tiene que designar un equipo, el cual va a ser responsable para la investigación de estos accidentes. Tiene que haber personas responsables. Y obviamente estas personas tienen que estar un poco ajenas a la actividad. No vas a mandarle a tu mismo jefe de área que se investigue a sí mismo, porque obviamente va a haber información que la va a sesgar. Entonces, lo ideal sería que tu comisión esté conformada por las siguientes personas. Tiene que haber representantes del comité, indudable. Tiene que haber por lo menos uno de cada uno, un empleador, un representante del empleador y un representante de los trabajadores, al menos uno que vaya, presentando al comité. Y obviamente para hacer esta función, obviamente ellos no se van a ver afectados en sus actividades, ellos tienen que solicitar su licencia, que van a hacer la investigación y deben asistir al tema de la investigación. Tienen que enfocarse por completo a la investigación. Debe haber un representante de operaciones, sí, tiene que haber un representante para que vaya, los oriente. Por ejemplo, si yo tengo una sede aquí y me ocurre un accidente, se me ocurre en Cajamarca,
Entonces yo tengo que, no voy a ir por mi cuenta, no tengo que tener un representante del área ya de Cajamarca, Operaciones Cajamarca, para que yo poder orientarme, saber dónde ocurrió, llegar al lugar, poder saber a quién tengo que entrevistar, etcétera. Y también un representante del área de seguridad, todo, ¿no? Entonces, involucrarlos. También es posible que puedas indicar representantes del sindicato o en lo que necesites de repente un especialista. Si tuviste un accidente, se me ocurre, relacionado con algún tipo de derrame por químico o incendio por químico, deberías llevar a un especialista en este tipo de eventos para que te ayude a determinar por qué causó el accidente. No puedes llevar a gente simplemente con conocimiento empírico. Es lo ideal, ¿de acuerdo? Yo sí te recomendaría que por lo menos estos que están resaltados sean miembros de tu comisión investigadora. Firman un acta, establecen el día tal, se estableció coordinación con gerencia y comité, se estableció las siguientes personas para hacer la investigación del accidente, tal, ocurrido en tal lugar a tal hora. Entonces, ahí estableces. Esta comisión obviamente tiene que apersonarse al lugar de los hechos, entrevistar, revisar las evidencias, encontrar la zona de trabajo. Por eso te decía al inicio que es importante a veces mantener el lugar del accidente, la zona del accidente como está, para poder recopilar las evidencias. Una vez que hicimos esta conformación, nuevamente nuestra comisión investigadora tiene que acercarse al lugar de los hechos y realizar la investigación. Entonces, tiene que tomar bastantes fotos, videos en lo posible, grabar audios si es que está conversando con alguien de repente, inspeccionar maquinarias, ambientes, dispositivos, cualquier cosa que esté relacionada con el fallo, ¿no? Si ocurre un accidente, por ejemplo, con un montacarga, tiene que revisar el ambiente de trabajo y también tiene que revisar el montacarga. Si ocurre el accidente por un mal uso, se me ocurre, de una polea o de un equipo en especial, una motosierra, un ratchet, un Tirfor, algo así, entonces obviamente también hay que revisar ese equipo, a ver si es que efectivamente qué fue lo que falló. Y tienes que entrevistar también a los testigos involucrados. Si puedes entrevistar al mismo accidentado, muchísimo mejor. Hay condiciones en las que no se puede, obviamente si es un accidente fatal o si es un accidente el cual tiene a esta persona pues inconsciente, no puedes entrevistarlo, entonces ni modo. No es que puedas esperar a que tu trabajador despierte, porque no sabemos de veces si despertará, para que recién puedas entrevistarlo, ¿no? Entonces, tienes que actuar conforme a lo que tienes. ¿Cuánto de plazo tengo para hacer mi investigación? Son 10 días. 10 días te indican más o menos de plazo para que tú puedas enviar, entregar, tener listo tu informe de investigación. Entonces, como te decía, la comisión tiene que revisar, tiene que verificar los equipos, tiene que entrevistar a los testigos, los que estuvieron involucrados, justamente para poder hacer adecuadamente la investigación. Entonces, aquí yo te estoy hablando de dos puntos importantes: recopilar evidencias y entrevistar. Vamos a hablar por cada uno de ellos. ¿Qué evidencias yo debería recopilar? En primer lugar, fotos, como te digo. Es muy, muy importante el tema de las fotos. Con tu celular, con una cámara profesional, una cámara digital, lo que tengas a la mano, pero toma bastantes fotos. Toma bastantes fotos panorámicas de todo el lugar de trabajo, de cómo se ve todo absolutamente, como de detalle. Te acercas al mismo punto donde ocurrió, toma foto, no sé, de lo que encuentras ahí. Si encontraste huellas de repente, si encontraste manchas de repente de sangre o algo así, toma las fotos correspondientes. A nivel global de todo el lugar donde ocurrió el trabajo, como también a detalle en los puntos específicos. Establece de preferencia algún plano, a mano alzada de repente, indica algún plano, muestra la ubicación, un pequeño croquis, un boceto de cómo es que estaba ubicado la persona, dónde ocurrió el accidente, ¿no? Tenemos acá, lo dibuja a mano alzada, estaba ubicado aquí, el accidente me ocurrió en este punto, aquí en algo hubo un trayecto, un desplazamiento, acá ocurrió una rotura, etcétera. Grafícalo, te va a ayudar bastante para presentar después, para analizar las causas, ayuda bastante el tema de graficar cómo es que ocurre el accidente. No tiene que ser un dibujo profesional ni un dibujo a detalle, pero más o menos date una idea. Evidencias de huellas, rastros, pisadas, huellas de neumáticos, huellas de arrastre, huella de que algo raspó el piso, huella de que algo hizo fuerza, se raspó contra algo, etcétera. Todo ese tipo de marcas, de rastros que se queden, hay que tomar bastante evidencia también respecto a eso. Es importantísimo eso. La posición en la que estaban los equipos. En la foto anterior, por ejemplo, teníamos un montacarga que se había volcado. Hay que tomar evidencia de cómo quedó el equipo, porque eso también me va a permitir saber cómo es que ocurrió el evento, por qué se cayó, cómo se cayó, qué tuvo que haber ocurrido para que se caiga. Esto obviamente lo vamos luego a
a confrontar conforme la versión de los testigos, ¿no? El testigo me puede decir una cosa, pero la evidencia en campo me muestra otra muy distinta. También puede darse el caso. Obviamente el testigo va a querer quedar bien, si es que él es el que ha fallado, va a querer quedar bien consigo mismo. Entonces, de repente no nos da la versión completa. Y nosotros tenemos que asegurar, en tema de las evidencias, la posición correcta de cómo quedaron los equipos. Distancias, lleva una cinta métrica, una wincha, toma las distancias, toma las alturas. Por ejemplo, el accidente que vimos al inicio, de qué altura se cayó, más o menos toma la nota, si fue choque de repente o hubo arrastre, algo se cayó, cuánta distancia había, distancia de los equipos de repente, todo eso hay que bastante medirlo y puedes añadirlo luego en tu gráfico, en tu croquis o tu plano de ubicación, puedes también añadir ese tema de información. Medir ese tipo de... Hacer las mediciones respecto a las evidencias ayuda a darle muchísima más fuerza a tu análisis del accidente, a tu investigación del accidente. Hay que verificar también el estado de los EPPs. Si ocurrió una caída, por ejemplo, y esta persona usaba el arnés de repente, hay que verificar el estado del arnés, cómo quedó. Si usaba guantes, cómo quedaron los guantes. Si usaba lentes, cómo están los lentes. Persona que se cayó, si usaba el casco, cómo quedó el casco, en qué estado quedó. ¿Realmente le sirvió el EPP? De repente el EPP no le sirvió para nada. Entonces todo eso hay que identificarlo. Hay que encontrar también si es que habían productos químicos, obstáculos de repente en la actividad. Hay que identificar todos esos pequeños detalles que nos van a ayudar justamente a identificar por qué es que ocurre el accidente. Puede darse el caso también que durante estamos haciendo la investigación notamos que hay elementos que han sido movidos. Se nota, puede notarse, entonces también ahí podremos saber si es que algún elemento ha sido movido o no. Si hay cámaras de seguridad en el local, ayudaría muchísimo más. Y un punto importantísimo y fundamental, que es prácticamente el dolor de cabeza más grande cuando haces una investigación de accidentes, es hacer la recopilación de los registros. Tienes que verificar todos y absolutamente todos y cada uno de los registros de seguridad relacionados con el accidente. En primer lugar, si el señor tenía, si el día del accidente habían realizado su charla de 5 minutos, para trabajo en altura, si había firmado su permiso de trabajo de alto riesgo, si había una orden de trabajo para que la persona vaya y haga esa actividad, si había un programa de trabajo en el cual se había establecido que justo esta semana o este mes o este día se había establecido que esta persona haga la actividad. Si esta persona cuenta con un contrato, se le está pagando su póliza CTR, está incluido en póliza. Si esta persona ha pasado su examen médico, está vigente y acredita que estaba apto para hacer la actividad. Si esta persona ha sido informada respecto a sus riesgos, se le ha entregado su IPER, participó en la elaboración de su IPER, se le entregó su procedimiento de trabajo, si fue capacitado, si asistió a las capacitaciones, si tiene las 4 capacitaciones. Que digo, estamos a mitad de año, recién había hecho 2. Acredita al menos de los años anteriores, pero también todo eso te van a pedir. Todo este tipo de registros, muy, muy grande y muy específico, te van a pedir la evidencia que esta persona o estas personas, si es que había más involucrados, no necesariamente que se hayan accidentado, sino que de repente también estuvieron presentes, que todas estas personas tengan todos este tipo de registros. Todos. Y este es uno de los dolores de cabeza más grandes porque hay que buscar uno por uno y tenerlo listo y verificar que el registro cumpla. Por ejemplo, aquí tenemos trabajo en altura. ¿Qué pasaría si hay capacitaciones, pero no hay de trabajo en altura? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ocurre algún accidente de un operador manejando una grúa, pero ese trabajador no ha sido capacitado en manejo de grúas, tiene capacitación en manejo a la defensiva, de manera general, pero no hay nada relacionado a grúas o transporte de carga? Entonces, todo eso puede ser motivo también de observación y puede llevar a la conclusión de que tu trabajador no ha estado capacitado, realmente no ha estado. Y más aún, quieres ir más allá, lo has capacitado en el tema, muy bien, acredítame que realmente lo aprendió. ¿Le has tomado algún examen? ¿Lo has evaluado? ¿Cómo sabes que realmente esta persona lo aprendió? ¿Asistió? Bueno, asistió, firmó. De repente estuvo para la firma, pero después se fue al baño, o estuvo con su celular. ¿Cómo lo acreditamos? Por eso te decía también en la clase anterior que de preferencia hay que evaluar las capacitaciones. No, sí, mira, capacité, le di su examen y sacó 20. Por ahí un auditor mal pensado podría pensar, no, se ha copiado. Pruébalo, pues. No, es que la prueba es que se accidentó de repente por otras causas, no porque no sabía, no porque no capacité, no porque mi capacitación fuera mala. Ahí está la prueba, capacité, está su firma, hay fotos, él está ahí, y dio su examen y su examen salió bien. Entonces, cumplí con mi capacitación. Entonces, esta recopilación es bastante tediosa, bastante larga, bastante grande y bastante importante,
porque la mayoría de estos registros van a poder determinar si efectivamente el sistema de gestión de seguridad estaba aplicando sus controles. Entonces, la recopilación de registros tómale bastante tiempo, de repente no en el mismo punto, de repente ya en oficina, pero más o menos ten identificado qué registros vas a requerir para poder eh, sustentar o anexar dentro del informe. El otro punto es la entrevista a los involucrados. Ahora, ¿qué tengo que preguntarle a esta persona? ¿Cómo debo entrevistarlo? Bueno, en primer lugar, asegúrate siempre de tener tus preguntas de antemano. Tienes que tener tu cuestionario ya de antemano. No puedes llegar al punto con la persona y decirle, no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Él te va a dar una versión y tú ya te quedaste sin preguntas. O recién se te ocurre qué vas a preguntar recién en ese momento. Porque ¿qué pasaría si él ya da su versión? Te vas, regresas muy bien, y cuando estás en gabinete recién dices, pero nos faltó preguntarle esto, pero no, esto de acá no habíamos considerado. No, tienes que ir de antemano. ¿Qué cosa quieres que él te diga? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué requieres de información respecto al accidente? Entonces, tienes que tener ya más o menos identificado qué preguntas vas a hacer. Durante la entrevista pueden surgir más preguntas, es cierto, no hay ningún problema, hazlas, pero de antemano tú ya deberías tener identificado qué información requieres que esa persona te proporcione para tu investigación del accidente. Ahora, hay que crear un entorno cómodo, no es un interrogatorio policial, ¿de acuerdo? Es una investigación de accidente, es una entrevista al involucrado para ver por qué ocurrió el accidente. Tu finalidad es justamente evitar que esto ocurra, recuérdalo bien. La finalidad de la investigación del accidente es evitar que te ocurran más accidentes. Entonces, no puedes poner incómodo a la persona, no eres un inquisidor, no eres un policía, eres un investigador de accidentes, eres un responsable de seguridad, eres alguien que está comprometido para que no le ocurra esto a más personas. Entonces, genera un entorno cómodo, de repente en una sala de reuniones, en una oficina. Claro, tampoco pues no lo vas a llevar a almorzar y mientras van almorzando van comiendo y van hablando del accidente, no, o sea, crea un entorno con las comodidades para que pueda llevarse a cabo la entrevista de forma apropiada, de forma adecuada, ¿bien? Ahora, sé bastante empático, bastante respetuoso. No, te repito, no estamos buscando culpables. No es que yo llego y digo, a ver, ¿a quién le voy a echar el pato respecto a mi accidente? Porque yo no me voy a ver perjudicado. No, ¿a quién le voy a echar el pato? No se trata de eso. Se trata, repito, nuevamente, se trata de evitar que esto vuelva a ocurrir. Se trata de saber por qué ocurrió. Identificar la causa raíz no significa necesariamente identificar quién tuvo la culpa. Son cosas distintas. Entonces, yo no estoy buscando un culpable para de frente sancionar. Yo necesito una causa para poder analizarla, para poder establecer acciones necesarias para poder tratarlo. Establece preguntas abiertas, evita las preguntas de sí y no, haz preguntas bastante generales. No es lo mismo que tú le digas, tú estabas ahí, ¿no? Te voy a decir, sí. Y tú lo viste, ¿no? Sí. Ya. Y esto que lo otro, sí, ¿no? Entonces, no, evita preguntas más abiertas. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y qué fue lo que viste? Entonces, da opción a que esta persona que está siendo entrevistada te dé un poco más de información. Puede, dependiendo del nivel de culpabilidad que tengan estas personas relacionadas al accidente, porque ocurre a veces que hay un accidente, toda una cuadrilla se ve involucrada, varios son testigos, y entre ellos se ponen de acuerdo para decir, ¿sabes qué? Yo no quiero decir nada, ¿no? Vamos a salir perjudicados todos, mejor calladitos. Entonces, hay que realizar siempre preguntas abiertas y también por separado, cada uno por separado, para más o menos saber qué cosa fue lo que ocurrió. Tenemos que tomar la premisa de que todo es debatible y todo es analizable y todo es cuestionable. En esta etapa estamos recopilando la mayor cantidad de evidencias para luego cruzarlas entre todas y poder determinar efectivamente qué fue lo que ocurrió. Porque cuando tú vayas a un accidente y hagas una entrevista, puede que las personas a las que vayas a entrevistar ya tengan en mente qué decirte para más o menos desviar la investigación hacia el punto que ellos aducen que fue lo que desencadenó el accidente. No, mire, esa vez nos accidentamos porque pasó alguien y nos distrajimos y ocurrió el accidente. De repente no pasó nadie. No, mire, ese día estábamos ahí haciendo el trabajo como siempre y habíamos cumplido y no ocurrió así, nada, no sabemos por qué. De repente, ¿no? Realmente, de repente estaban distraídos, de repente estaban en el celular, de repente estaban jugando, de repente estaban haciendo, de repente no cumplieron realmente el procedimiento, algo falló. De repente esta persona no quería hacer la actividad, pero ellos
no sé, lo indujeron, lo convencieron de que sí lo haga o de que lo hagan de esa forma. Pues, ocurrió. Pero todo eso lo vamos a identificar, obviamente, con la investigación, con el cruce de la información. Entonces, tus preguntas que sean abiertas para poder recopilar la mayor cantidad de información. ¿Puedes hacerle las mismas preguntas a tus diferentes entrevistados? Sí, también. ¿Quieres poner preguntas específicas? También, no hay ningún problema. O sea, pero tenlo de antemano, más o menos identifica qué cosa le quieres preguntar. Asegúrate de tomar notas, eso sí, toma nota detallada de todo lo que te están diciendo, no omitas nada, absolutamente todo lo que te están diciendo, trata de anotarlo para que luego puedas revisarlo con más calma. Si puedes grabar la conversación, ya sea en video, de preferencia en video, también muchísimo mejor para que luego puedas también analizar sus reacciones, su comportamiento, de repente algo no notaste durante la entrevista, tenlo en la mano, pero sí asegúrate de que esta información sea confidencial, obviamente, ¿no? Esta información no es que cuando vayas a difundir el accidente vas a decir, bueno, mira, y acá tenemos la evidencia de cuando entrevistamos a la persona y acá vamos a poner un fragmento de lo que nos dijo. No, esta información tiene que ser obviamente manejarse con cierta confidencialidad. La información sirve solamente para investigar el accidente o quizás para que puedas mostrarles una fiel de que realmente cumpliste con tu investigación. Y como te decía, asegúrate de que sea uno a la vez. ¿Bien? No los metas a todos juntos porque no va a brindar este entorno de comodidad. Todos van a estar mirándose las caras entre ellos para ver quién va a responder por todos. Entonces, preferencia, uno por uno. Tú metes tu tiempo, uno por uno. ¿Quieres de repente entrevistarlos todos a la vez en lugares separados? También es una opción, pero por eso entonces tienes que tener ya más o menos identificado qué cosa quieres preguntar. También es completamente válido, pero preferencia que sea pues no una sola persona entrevistando, no tiene que ser dos por lo menos, más o menos es la idea. Y por último hay que validar la información, ¿de acuerdo? Como te decía, hay que cruzarla, pero también hay que validarla por ellos, o sea, al final de la entrevista trata de repente de hacer una retroalimentación, un feedback, y revisa, a ver, entonces para resumir, me indicaste que el accidente ocurrió tal, estabas en tal lugar, ¿es correcto? Entonces teníamos tal y tal, tú viste que ocurrió esto, entonces tú me haces todo eso es lo que me quieres indicar. Pero así te dirá, no, espera, usted está que dice algo que yo no he dicho. Entonces ahí corregirá de repente, y si gusta, ponlo, ¿no? Al final ponlo. Colaborador primero indicó tal, luego nos indicó que fue de esta manera. Déjalo como evidencia y al final haz que esta persona lo firme y de ser posible que ponga su huella digital. Valídalo, dale validez, indica de que esta persona acredite que efectivamente esa fue su versión. Entonces, de esa manera también se estás cumpliendo con el tema de la entrevista. Bien, esos son algunos tips o algunas direcciones o sugerencias que yo te hago respecto a cómo recopilar la información y cómo entrevistar a tus involucrados. Luego de eso, ya pasamos al análisis de causa. Bien, con la información recopilada, que ya tenemos todas nuestras evidencias, el comité tiene que reunirse y analizar por qué ocurrió el accidente. El análisis de causa raíz es fundamental. Esta es la parte central del informe de la investigación de accidente. Aquí vamos a determinar por qué ocurrió el accidente. ¿Qué metodología vamos a usar para analizar la causa raíz? Usa la que quieras, usa la que la empresa haya determinado. Por eso que a veces se sugiere, me parece que la ley también te lo indica, que tienes que contar con un procedimiento para investigación de accidentes. En ese procedimiento vas a establecer todo lo que te estoy contando, conformar tu comisión, que van a hacer la investigación del accidente, y ahí tienes que establecer mediante qué análisis de causa vas a usar para poder investigar tu accidente. Usa el que tú quieras, el que tú gustes, pero la ley me va a sugerir uno que otro, en realidad no, la ley no te especifica, úsame tal análisis de causa, no, solamente te pide que lo analices, ¿bien? ¿Qué métodos puedes usar? Bueno, el más básico, el método de los 5 por qué, yo lo uso siempre, pero para gestión de no conformidades en calidad, no lo he usado para accidentes, la verdad, porque me parece muy básico, pero puedes usar tranquilamente tu método de los 5 por qué, quizás para accidentes leves de repente, estableces la causa raíz a través de preguntas por qué, ¿no? ¿Ocurrió esto? ¿Por qué? ¿Y por qué te ocurrió eso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Y se supone que a partir de los 5 por qué ya más o menos determinaste la causa raíz, una forma básica de investigarlo. Puedes usar también diagrama de árbol, parecido a los 5 porqués, pero más o menos vas definiendo diferentes causas de por qué ocurre el accidente y vas identificando las causas por cada una de estas causas. El diagrama de Ishikawa, bastante conocido, bastante usado por investigación de accidentes. La mayoría de ingenieros supervisores de seguridad que he conocido usan el diagrama de Ishikawa para accidentes. El método de causalidad de pérdidas, que es el método que yo manejo un poquito más, que yo he tenido la oportunidad de usarlo en un accidente con consecuencias bastante severas.
Entonces, es otro método que puedes usar. Y también se habla bastante de la metodología ICAM, por ejemplo, para la investigación de accidentes. El método que tú quieras usar, el que te parezca más cómodo, de repente que usa el Ishikawa, que es más general, y te permite también una investigación detallada, un análisis detallado de las causas del accidente, lo puedes usar, no hay ningún problema. Bien, entonces, vamos a tomar como ejemplo el accidente que vimos al inicio de la clase, el tema de la caída de esta persona desde altura, más o menos, y tenemos, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Yo solamente tengo el video, yo solamente tengo lo que hemos visto, no tengo el informe de investigación de accidente, ni sé dónde ocurrió, ni tengo información de la persona. Entonces, a partir de este punto, todo lo que yo te voy a mostrar es completamente supuestos, ¿de acuerdo? No estoy afirmando que realmente fue así como ocurrió, estoy dando supuestos. Entonces, vamos a suponer que alrededor de las 11 de la mañana ocurre este accidente, estaban haciendo, supongamos, mantenimiento de infraestructura metálica, una empresa tal, este señor se ya va ascendiendo, ¿no?, al segundo nivel para hacer su trabajo y de repente se cae de la escalera y pues como consecuencia, vamos a ver que tuvo una contusión severa en la cabeza, se rompió la clavícula izquierda porque cayó más o menos de costado y tuvo lesiones varias en el cuerpo, ¿de acuerdo? Recuerda que todo esto son suposiciones de qué es lo que le ocurrió a esta persona, ¿bien? Voy a más o menos, de forma bastante breve y de forma bastante básica, hacerte el ejemplo de cómo analizar las causas de este accidente. Con tu ayuda vamos a más o menos verlo, para poder mostrarte cómo es que funciona un análisis de causa. Entonces yo voy a usar la metodología de causalidad de pérdidas, ¿bien? Esta es, como te digo, la metodología un poco que yo manejo porque tuve la mala oportunidad, porque no podría decir que, con mucho orgullo decirte, qué bien yo lo usé, tuve la desfortuna de tener que usarla por un accidente severo, y más o menos consiste en lo siguiente: identificamos la pérdida, en este caso la pérdida es la lesión, ¿no?, la fractura de la clavícula izquierda o el hombro, en las tablas de la Sunafil, indica como lesión al hombro, contusiones, traumatismo interno de esta persona, ¿de acuerdo? Luego, determinamos el accidente o incidente, en este caso tenemos que ocurrió por caída a distinto nivel. Luego de eso vamos a pasar a identificar los actos y condiciones subestándares. A partir de eso vamos a determinar los factores personales y los factores de trabajo que llevaron a cabo que ocurre el accidente, y vamos a terminar identificando las fallas en los controles. Si es que hubo un programa inadecuado, si es que el procedimiento era inadecuado, si mis controles para prevenir, para mitigar los riesgos eran inadecuados. Entonces, estoy identificando, aquí la dirección de flecha es al revés, estoy identificando prácticamente como si fuera un porqué, y estoy identificando que cuando llegue a este nivel, esto va a ocasionar que haya ocurrido esta pérdida, este accidente, ¿bien? Entonces, a eso consiste el modelo de causalidad de pérdidas. Identificar mi pérdida, mi accidente, y luego identificar estos factores. Vamos a pasar a identificar esos factores. En primer lugar, empezamos con las causas inmediatas, los actos subestándares y las condiciones subestándares. ¿Qué viene a ser un acto subestándar? El acto subestándar es la omisión que hace una persona respecto a un procedimiento ya establecido. Esto es lo que lo hace diferente a un acto inseguro. Un acto inseguro es cuando una persona comete alguna imprudencia, algo, hace mal algo, se expone necesariamente al riesgo, tú lo puedes percibir, pero la empresa o el empleador no ha establecido un procedimiento para eso. Entonces, como no ha establecido un procedimiento, se considera un acto inseguro. Si tú estableciste ya un procedimiento, ya has identificado tus riesgos, ya sabes qué riesgo hay si es que cometen algún acto de ese tipo, entonces ya estableciste un estándar, porque ya hay un procedimiento, ya hay algo con qué medirlo. Y si la persona no cumple ese estándar, entonces ahí estamos hablando de actos subestándares, por debajo del estándar. A eso se refiere, ¿bien? Entonces, es toda omisión que una persona hace respecto a un procedimiento. Teorizando, como lluvia de ideas, ¿qué tipo de acto subestándar podría haber hecho mi trabajador del inicio de la clase, que habíamos visto en el video, que hace que se caiga hacia abajo? ¿Qué acto subestándar pudo haber tenido? Que no estaba bien asegurado. Ok, correcto. No tomó precauciones para sí mismo, estar bien seguro. Ok, muy bien, gracias. O protección, ¿sí? No cargaba su línea de vida, su arnés, nada. Perfecto, muy bien. Es el primer acto que podemos encontrar. Esta persona no usaba todos sus CPPs, no estaba usando un arnés de seguridad con línea de anclaje. Ojo que estamos iniciando. Después determinaremos si es que efectivamente la empresa tenía en primer lugar los arneses para dar.
Entonces, el primer acto es que esta persona no ha usado correctamente sus EPPs, no ha usado un arnés de seguridad con su línea de anclaje, porque se da el caso también, he podido ver algunos trabajadores que se ponen el arnés, se ve muy bonito todo, todas las eslingas completas, muy bien, anillo, arnés nuevo, suben a la altura y no se anclan. Tú lo vas a ver y dices, ah, muy bien, se ve el arnés, y lo ves incluso la faja ahí puesta, la faja de anclaje la ves que está puesta, pero la línea de vida sigue unida a su propia espalda, no la han conectado a la faja de anclaje. Entonces, ¿qué sentido tendría entonces el uso del arnés si es que no está correctamente anclado? Entonces, tiene que ser el uso del arnés con la sujeción al punto de anclaje. ¿Qué más podríamos identificar como acto subestándar? De repente este señor no revisó el estado de la escalera antes de iniciar el ascenso. No podemos identificar que esta persona realmente haya visto si la escalera está en buenas condiciones para poder ascender, ¿verdad? Recuerda que estamos en el tema de supuestos, estamos haciendo un ejemplo. Entonces, todo esto ha desencadenado que haya ocurrido el accidente también. Si esta persona de repente hubiera contado con un arnés, no hubiera caído hasta el suelo. Claro, también depende de la altura, ¿no? Hay todo un tema para el cálculo de altura, para ver el factor de caída. Entonces, pero si hubiera tenido un arnés, probablemente hubiera quedado suspendido y no hubiera ocurrido el accidente de esta magnitud, hubiera quedado como un incidente peligroso. Y si de repente hubiera visto, verificado antes la estructura, de repente hubiera notado que la estructura está en buenas condiciones para poder subir, y si no estaba, o al menos hubiera tenido más cuidado al momento de subir, de repente no hubiera subido de forma despreocupada, ¿bien? Ahora, las condiciones subestándares, así como el acto subestándar, era la omisión de la propia persona, estas son situaciones o entornos de riesgo o riesgosas que se desvían de lo que he establecido yo en un procedimiento. Igual, esto es la diferencia con las condiciones inseguras. Condiciones inseguras cuando yo no establecí nada, no hay ningún control ni ningún procedimiento que yo haya establecido y con el cual medirlo, pero si yo ya en mi procedimiento indiqué que mi escalera tiene que haber sido inspeccionada por lo menos cada 3 meses, que se deberían comprar los arneses, etcétera, entonces todo eso ya lo establecí en un procedimiento, si no se está cumpliendo, no había las condiciones para eso, viene a ser una condición subestándar. ¿Qué condiciones podríamos ver? De repente, en el lugar de trabajo, por ejemplo, donde se cayó esta persona, no había un barandal, quizás, faltaba redes alrededor, de repente previendo que otras personas pudieran caerse. Se consideró que de repente el espacio era muy amplio para caminar, pero no se consideró que de todas maneras podía haber un riesgo de caída. No hubo barandales, no hubo señalización, nadie indicó que había una actividad de alto riesgo para tenerlo en cuenta. Entonces, de repente la escalera, vamos a suponer que estaba sucia, de repente alguien había trasladado, qué sé yo, algún tipo de químico, de grasa, se le había decaído un poco de repente y la escalera estaba resbalosa, la persona no se dio cuenta, simplemente pisó mal, se le fue el pie y se cayó. Entonces, todo eso hay que identificar dentro de las condiciones subestándares. Todo eso va a permitir, tiene que ver bastante, ¿no? En este ejemplo tendríamos que verificar bastante el tema de la escalera, ver en qué estado estaba la escalera, ver si realmente brindaba las condiciones, ver si toda la estructura en general estaba igual, o era simplemente este caso. Todo eso se tiene que ver para las condiciones inmediatas. Luego de eso pasamos a los factores personales. ¿Qué vienen a ser los factores personales? Vienen a ser todas esas características, habilidades, comportamientos individuales que dependen netamente de la persona, que son propias de mi trabajador. Incluye el tema de la formación, o sea, la formación viene a ser el nivel de capacitación que tiene mi trabajador, su nivel de entrenamiento, no necesariamente sus estudios a nivel técnico, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de sus estudios, ahí hablaríamos un poquito más de educación. Si quieres considerarlo dentro de formación, bueno, también podría ser, pero yo un poco más por un tema ISO, yo lo considero así, educación, formación, experiencia, para ser competente. Entonces, tú quieres evaluar que un trabajador sea competente con las funciones que tienes, hay que asegurar su educación, es decir, su grado de instrucción, su formación, si ha tenido cursos, ha tenido capacitaciones, especializaciones, etcétera. Su experiencia, cuánto tiempo viene haciendo esta actividad en tu empresa o en empresas anteriores, de repente en otros lugares, las habilidades que posee, si estaba bien de salud física y salud mental, también no tenía ninguna observación por el tema psicológico o psiquiátrico de repente. Y el tema de su actitud, si es un trabajador que realmente le gusta colaborar, es un trabajador cascarrabias, es un trabajador problemático, conflictivo, todo eso hay que identificarlo. Entonces, para este ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, como un factor personal, que mi trabajador realmente no había sido capacitado para trabajo en altura. Revisamos todos los registros de todo el tiempo que él está trabajando y no tiene él ninguna charla que le indique que estaba capacitado para hacer trabajo en altura. Ni siquiera él por su cuenta, de repente, que haya llevado un curso adicional. Bien.
Vamos a suponer también, con mi experiencia, que recién tiene 2 meses de haber empezado a trabajar, recién tiene 2 mesecitos, recién estaba trabajando y es parte de la experiencia que él tenía. Vamos a suponer también que nunca ha recibido un llamado de atención de repente por incumplimiento de seguridad. Porque también hay que revisar eso, sí, porque esto también va a permitir si esta persona era reincidente o qué tanto grado de compromiso tenía con la seguridad. Si tengo un accidentado que no es la primera vez que le ocurre ese tipo de eventos o que ya antes yo le he llamado la atención como por 4 o 5 veces por incumplimiento de seguridad, entonces es una persona ya que indudablemente en algún momento, porque no había mejora, en algún momento esa persona se iba a accidentar. En el lugar donde yo trabajo había un supervisor que de plano decía, incumplimiento de seguridad para afuera. Prefiero que esta persona se vaya, no me genere problemas, a que luego se accidente y la responsabilidad venga con nosotros. Para afuera, de frente, no incumplimiento de seguridad, ya, para afuera, lo voto. Y la gente venía y se quejaba. ¿No? El ingeniero de cada rato me suspende, dice que me va a votar. ¿Y por qué no cumples? No, pues ingeniero, pero cumple, pero hermano, tienes que cumplir. Si ya lo conoces, ya sabes qué es lo que te va a exigir, ya sabes qué es para tu bien, sobre todo, entonces es que cumplir. Entonces, vamos a suponer que en este ejemplo esta persona no había ningún llamado de atención a esta persona. Ahora, vamos a considerar también que de repente esta persona, hace una semana, había solicitado a la empresa que le adelanten por 2 meses de salario por temas personales. Género, ¿por qué esto es relevante? Porque podríamos decir que esta persona entonces tenía problemas de repente, tenía problemas personales, de repente familiares, de enfermedad de algún familiar, de repente me sirve para darme cuenta que quizás esta persona no estaba concentrada en su actividad, no estaba en óptimas condiciones para hacer un trabajo de alto riesgo, como es un trabajo en altura. Cuando uno hace trabajo en altura, un trabajo de alto riesgo, siempre hay que asegurarse que esta persona esté en óptimas condiciones. No puede estar ni trasnochado, no puede estar en efecto en condiciones de que la noche anterior ha estado tomando, que está bajo el efecto de alucinógenos. O sea, que el trabajador tiene que estar completamente bien. Si está triste porque su novia lo dejó, no lo deberías dejar subir, la verdad. Puede sonar absurdo, puede sonar de repente hasta algo cruel si quieres verlo, pero si está en mala condición, así sea por algo minúsculo, pero él no está en buenas condiciones, no se le debería permitir hacer un trabajo de alto riesgo. Entonces, esto también habría que identificar. Parte de la responsabilidad preventiva en seguridad es asegurarte o darte cuenta, de repente tú no le puedes solucionar sus problemas, ¿no? Pero por lo menos deberías identificar si es que esta persona está teniendo problemas, como para siquiera darle unas palabras de aliento, como para siquiera andarlo chequeando de que no le vaya a pasar nada. Puede ser el caso también que tengas un trabajador que tenga tantos problemas que él solito busque accidentarse. Puede darse el caso que un trabajador simplemente, dice, estoy cansado de esto y atenta contra sí mismo porque simplemente ya no está completamente apático a todo lo demás. No todos reaccionamos de la misma forma ante una adversidad, entonces por eso es importante siempre mantener la vigilancia respecto al estado anímico, mental también de tus trabajadores. Ese trabajador de repente es un trabajador empírico, es decir, que no tiene ningún certificado de estudios técnicos para ningún tipo de trabajo, simplemente llevó su secundaria completa, de repente ni eso. Quizá era buen trabajador, pero no había trabajado en otras empresas, pero no tenía un certificado de estudios. También es importante para poder determinar si es que estamos o no en una falta. Y bueno, sacó su examen médico no había restricciones, estaba completamente conforme, ¿bien? Entonces, todo eso a mí me sirve para identificar si esta persona cumplía o no cumplía con las condiciones para poder hacer adecuadamente su actividad. Por otro lado, tenemos los factores de trabajo. Aquí vamos a identificar todas las condiciones, las circunstancias que están relacionadas con el entorno laboral y que contribuyeron a que ocurra el accidente. Por ejemplo, el diseño del lugar de trabajo, ¿estaba realmente acondicionado para hacer la actividad? Habían los equipos necesarios, estaban en buen estado estos equipos para hacer la actividad, las prácticas de seguridad que se han implementado son correctas, ¿no? Hemos implementado prácticas de seguridad, hay procedimiento para trabajo en altura, contamos con los equipos anticaídas, hay una adecuada comunicación, se comunica adecuadamente todo lo que tiene que ver con riesgos, con capacitaciones, con actualizaciones de matrices CIPER, con el flujo de actividades que van a haber, de repente con el programa de actividades se les ha informado qué cosa van a hacer, es importante. Se ha establecido una cultura de seguridad, realmente se dan actividades relacionadas a la seguridad, eso también se considera factores de trabajo. Aquí en nuestro ejemplo vamos a incluir que de repente esta escalera está en muy mal estado, estaba muy antigua, ya deberían haberle hecho su cambio, no nos brindaba todas las garantías. Vamos a suponer también que en el momento de la actividad, si tenemos grabado ahí,
No estaba el prevencionista de riesgos, es un trabajo en altura, es un trabajo de alto riesgo, debería haber estado el prevencionista de riesgos, el supervisor de seguridad, debería haber estado presente. No tenían una orden de trabajo, quizás, la persona estaba trabajando pues así de la nada, de repente fue algo que salió sí de momento, ¿no? Esta persona, ¿sabes qué? A mí me toca hacer, se me ocurre, ¿no? A mí me toca el día de hoy cortar barras de metal aquí a nivel del suelo, acá con mi compañero que está soldando. De repente, bueno, no al costado de él, ¿no? Pero acá en la misma área donde él está. Y ¿sabes qué? Llegó el supervisor, llegó el jefe de obra de repente y le dijo, mira, ¿sabes qué? Me falta gente acá arriba, ven, sube conmigo. No estaba en el plan, de repente no se había informado de esa manera, pero él ya le mandó, entonces está yendo pues bajo orden de trabajo, entonces no le correspondía quizás esa área, tenía el examen médico, por así decirlo, para aprobarlo, pero no tenía la capacitación, no estaba considerado dentro del plan de trabajo, entonces ahí también falló. No realizamos la adquisición de equipos para trabajo en altura, no se tenía. Realmente esta persona, pues, consideramos como actos de Estado no tener arnés, pero también tenemos de que esta persona no había arnés que entregarle porque la empresa no le compró arnés a nadie, ni siquiera un cinturón de seguridad, que tampoco presta todas las garantías, pero siquiera del 1 al 10, siquiera te da un 1 de protección, siquiera algo, siquiera la intención hay, tampoco no había. Y no había un programa de capacitaciones para trabajo en altura. O sea, como somos una empresa que hace trabajos así normal, bueno, ¿sabes qué? No consideramos en sí el trabajo en altura porque pues creemos que no nos aplica, ¿no? Mi trabajador sube, no hay barandales, pero no hacen trabajo en altura. Entonces, suben escaleras también, pero no consideramos, no hemos considerado trabajo en altura. Entonces, es un factor de trabajo, la empresa no ha considerado esto. Y así vamos a llegar al final al tema de la falta de control. Con todos mis actos, mis condiciones, he determinado mis factores personales, he determinado mis factores de trabajo, y con eso yo voy a identificar qué control me falló. Falló mi programa de inspecciones de ambientes, no estaba bien mis andamios de repente, no estaba bien mis escaleras, todo eso ya lo determiné con mis condiciones subestándares y mis condiciones de trabajo. Falló mi programa de capacitaciones, falló mi PAS completo prácticamente, porque ¿sabes qué? No he considerado trabajos en altura, he fallado en esto. Fallé en mi programa de inspección de actividades, no había un supervisor que esté permanentemente verificando que efectivamente estaba ahí garantizando que los trabajadores cumplan con el procedimiento. Ya que me preguntaban el interno si es que qué grado de responsabilidad puede tener un prevencionista de riesgo respecto a eso. Siempre va a haber un grado de responsabilidad del empleador, ¿bien? La SUNAFIL siempre lo va a considerar así y al menos sanciones económicas siempre va a haber. Hay también sanciones judiciales, un tema entrando al Código Penal, que yo no lo manejo muy bien, pero sé que hay sanciones penales y el empleador o el representante del empleador, residente ahora, por ejemplo, puede irse a prisión por inobservancia en seguridad. Por ejemplo, inobservancia en seguridad se refiere a que no acreditamos no acreditamos que se han dado las condiciones para evitar este tipo de eventos. El accidente ocurrió, entonces ha ocurrido y tienes que acreditar ahora que tú cumpliste, por tu parte tú cumpliste. Entonces, si el prevencionista de riesgos no ha cumplido, podría darse el caso que el empleador pueda delegarle a él la responsabilidad diciendo, ¿no? ¿Sabes qué? Ocurrió el accidente fatal, pero yo no me tengo que ir a la cárcel porque, a ver, yo contraté a mi supervisor de seguridad, a él en su inducción, en su contrato, le indica que su función es hacer esto, y él no lo ha hecho. No me ha dado informes, no me ha hecho esto de acá. Entonces, puede ir delegando la responsabilidad al prevencionista de riesgos. Entonces, no he conocido, yo personalmente no he conocido colegas o profesionales que les haya ocurrido, pero, bueno, en primer lugar, se queda mal con tu empleador, y en segundo lugar, sí puede darse el caso de que, suponiendo, por ejemplo, que los familiares demanden a la empresa, pueden delegarte a ti el tema de responsabilidad. Yo sí he tenido el caso, el desafortunado caso, por ejemplo, iniciando nada más con mis labores en seguridad, que la empresa donde estaba sufrió un accidente fatal. Lo recuerdo bastante bien, lo recuerdo bastante claro, porque yo en ese momento, claro, también estaba enfocado en seguridad, pero justamente en ese tiempo yo estaba iniciando implementación del sistema de gestión de calidad. Estábamos cerca a una auditoría interna de calidad. Recuerdo que estábamos en auditoría, estábamos haciendo la inspección en campo, todo bien, y recibo la llamada indicando de que paralizamos auditoría porque había ocurrido un accidente fatal en otro lado. No te voy a dar muchos detalles porque un poco pues para mantener la confidencialidad de la información, pero fue serio, fue bastante serio. No sé cómo se manejan otros empleadores, pero al menos mi empleador, mi gerencia, o sea, el gerente de la empresa,
se afectó bastante emocionalmente, se afectó bastante. Yo, bueno, en primer lugar, pues yo no lo conocía. Luego me afectó un poco más porque, bueno, yo era un poco más joven, recién estaba empezando a trabajar, y la persona que se había accidentado era mucho más joven que yo, era un muchacho, pues, que recién había cumplido la mayoría de edad, recién había acabado sus estudios, había hecho prácticas con nosotros y recién estaba empezando a trabajar, o sea, recién había acabado sus prácticas y era su primer mes ya oficialmente como trabajador. Y le ocurrió así el accidente, fatal. La gerencia se vio bastante afectada. Hicimos todo este tema de la investigación, ahí fue la primera vez que investigué realmente un accidente y pude notar pues todo este proceso largo, como te digo, donde obviamente lo más largo que pude ver fue el tema de todo lo que son registros, todo lo que es procedimientos de trabajo, matrices hiperactualizadas, charlas, capacitaciones, exactamente de todo, tanto de mi accidentado como como de la cuadrilla que estuve involucrado. En todo eso, en todo momento el empleador pues determinó que efectivamente sí había cumplido. El supervisor de seguridad, no del todo, debo decirlo, pero sí también había hecho, al menos tenía registros que acreditaban que él había participado en labor preventiva, y el que no tenía ese tipo de registros de acreditación era el jefe, el supervisor de obra. De hecho el accidente se determinó que en primer lugar él no estaba presente, él simplemente los había mandado a hacer la actividad. Se determinó de que esta actividad se realizó con equipos que no eran los adecuados y que él nunca informó que había que cambiar estos equipos. Se notificó también que esta actividad pudo haberse hecho con un equipo especial que en esa misma semana había estado en su localidad, porque fue en una localidad alejada, no era en la misma sede, una localidad alejada en la que sí había varias horas de trayecto, pero el equipo necesario para poder hacer la actividad de forma segura había estado en esa localidad, la habían enviado porque él había solicitado, había estado, y pudiendo este equipo quedarse más días, quedarse más tiempo para que él haga la actividad, él prefirió simplemente decirle, no, ya, aquí hacemos nosotros, vete. Entonces se determinó que al final era responsabilidad de esta persona porque él no prestó las garantías. Como esto ya es un tema un poco legal, un tema legal ya yo no lo veo, sé que al final, porque el empleador obviamente se iba a ir preso si es que su perfil determinaba que era culpa de él, sé que al final la responsabilidad penal lo trasladaron a esta persona. Esta persona de hecho quiso fugarse, presentó el mismo día del accidente, presentó su carta de renuncia, dijo, okay, yo renuncio a la empresa, pues la empresa no le aceptó la renuncia, de hecho lo mantuvieron así como suspendido y luego sí ya prácticamente no renunció sino lo despidieron. Y sí, todo el tema, todo el tema me parece, todo lo que tiene que ver con el tema legal, sí lo trasladaron a él porque acreditaron de que él era el que no había cumplido. A él se le habían dado las condiciones, a él se le había dado el estatus, a él se le había dado la responsabilidad, y él era el que no había cumplido. O sea, nosotros lo acreditamos, digo, ¿no tenías esto? Sí, había registros. ¿No había capacitaciones? Sí, sí había capacitaciones. No había, porque Sunafil llega de frente, ¿no? A buscar si tienes o no tienes. Comité había, reglamento, todo había. Lo que había pasado, y esto es como te digo, ¿no? Los tres niveles para la prevención. ¿Puede hacerlo? Podía, porque los equipos existen. ¿Sabía hacerlo? Sí sabía, porque los procedimientos estaban, habían sido comunicados y las capacitaciones se habían brindado. Ahora, esta persona quería hacerlo, de repente él quiso, pero su supervisor no. Entonces, ahí se maneja ya todo un grado complejo, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es evitar que ocurra esto, pero en el caso que ocurra siempre hay que tratar de garantizar, pues, que de haber ya hecho toda la actividad preventiva siempre antes, ¿no? El accidente fue bastante serio, bastante chocante realmente, ¿no? La persona que tuvo el fallecimiento, joven, con una novia en estado de gestación todavía, recuerdo bastante porque dijeron que la póliza no le iba a cubrir al bebé porque el bebé pues no había nacido, no había base a qué decirlo. Entonces, todo una gran pérdida. La empresa, hasta donde yo pude ver, lo apoyó en todo, tema de sepelio, lo luchó con la aseguradora para que reconozcan siquiera gastos, siquiera la chica. No sé si lo llegarán a lograr, ya, eso es un tema interno que me dejaron, pero sí bastante grave, bastante impactante lo que ocurrió. La forma que falleció fue horrible, horrible fue realmente. Y bueno, la parte final del tema de la investigación de accidente tiene que concluir siempre con tus recomendaciones de mejora, tus acciones de mejora. En base a lo que hemos determinado como análisis de causa, tenemos que determinar qué acciones me van a servir para prevenir que me ocurran más accidentes.
Entonces, yo tengo que concluir estableciendo, mi accidente ocurrió por tal motivo, tal responsabilidad tiene tal y tal persona, perdón, tal responsabilidad, no, la responsabilidad, me refiero a la responsabilidad de mi sistema, la falla de mi sistema ocurrió por tal y tal motivo, fallé en esto, y voy a hacer lo siguiente, por ejemplo, realizar la reinducción del personal respecto a prevenir riesgo, fundamental. Tu informe de investigación, no a detalle, pero al menos las causas y las acciones deberían también difundirse al personal. Actualizar mi procedimiento de trabajo matriz y per se, gestionar la adquisición de los equipos anticaídas a todo mi personal que faltaba y capacitarlo, ¿no? Enseñarle a mi personal cómo es que tiene que realizarlo correctamente el tema del trabajo en altura, ¿verdad? Entonces, tengo que concluir yo con mis acciones de mejora. De esta manera es como yo voy a asegurar que mi trabajador, que no le ocurra esto a más trabajadores. Ahora, ¿qué sanciones puede haber en caso de que ocurra el accidente? Esta es la tabla más o menos que maneja la SUNAFIL. Aquí estamos hablando de UIT. Ya ustedes saben cuánto vale la UIT. Ya está casi por los 5.000 soles, si no me equivoco. Dependiendo del tamaño de la empresa y dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados y dependiendo de la gravedad de la infracción, aquí te dejo la tablita de cuánto más o menos vas a sacar de multa respecto a las sanciones que pueden haber, ¿bien? Ingeniero, ya, esta parte la puedo entender, cuándo es micro, cuándo es pequeña, cuándo es no MIPE y cuántos trabajadores, pero ¿cuándo sé cuál es la gravedad de mi infracción? Más o menos, fíjate de esta forma. Una infracción leve, por ejemplo, para SUNAFIL, hay falta de orden y limpieza, pero no implica un riesgo inminente a la integridad física y a la salud. Entonces, una infracción leve. Un incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la prevención de riesgos, las leyes, por ejemplo, pero que no tengan trascendencia tan grave para la integridad de las personas. Un incumplimiento que afecte obligaciones de carácter formal o documental. Por ejemplo, si tú tienes tu sistema de gestión de seguridad, y se me ocurre, algún documento de repente estaba mal redactado, se me ocurre. Tenías una política de seguridad, pero no estaba del todo bien redactada. Infracción leve de repente. Tenías tus objetivos de seguridad, pero quizás le faltó una firma de repente. Firmó el comité, pero le faltó una firma de alguien más. Se puede considerar como una observación, una infracción leve. Entonces, todo aquello que no implique un riesgo inminente, todo incumplimiento que no diga, por este incumplimiento sí o sí te vas a matar, puede considerarse leve. Por ejemplo, yo puedo decir, no tengo una política de seguridad, pero no por eso mi trabajador se va a morir, podemos tener política. Podríamos, estoy exagerando, pero podríamos decir que es una infracción leve, pero ya veremos más adelante que la SUNAFIL considera de otro nivel las infracciones respecto a la documentación y los registros obligatorios respecto a seguridad. Ahora, las infracciones graves. ¿Cuándo consideramos infracciones graves? Falta de orden y limpieza que implique riesgo a la integridad física y a la salud. No informar mis accidentes de trabajo o mis incidentes peligrosos o no llevar a cabo la investigación, infracción grave. No llevar a cabo mi evaluación de riesgos. No contar con un EMO, no haber comunicado los resultados, lo que les hablaba el día martes, el día jueves. Incumplimiento de la documentación y los registros obligatorios. Ahí en el tema 3, me parece, tema 3 o tema 2, te puse cuáles son los documentos obligatorios, el tema de la política, el tema de los objetivos de seguridad, el tema de tener tu RIS, tu mapa de riesgos, tu hiper, o los registros obligatorios que te hablé más a detalle en el día jueves también. Incumplimiento de tu plan de seguridad o no tener un plan de seguridad, también se puede considerar una infracción grave. No cumplir con tus actividades de formación e información, es decir, que no has hecho capacitaciones, no cumpliste las 4 capacitaciones al año. Incumplimientos de las disposiciones en seguridad que deriven a riesgos graves a la seguridad y a la salud. No contar con medidas para primeros auxilios, para la lucha contra incendios, no había extintores, no había botiquín, no había camilla para atención al herido. No contar con representantes de los trabajadores, o sea, no contar con comité o supresor de seguridad, o incluso no haber permitido que se haya formado un sindicato de repente, podría considerarse también. Pero sobre todo esto, que no contar con comité o supresor de seguridad, no acreditar que hayan sido elegidos, o no contar con pólizas CTR en caso les aplique. Si es un trabajo de alto riesgo, tiene que sí o sí contar con su póliza CTR. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, algunos que podrían considerarse como infecciones graves, este tipo de eventos. Este es muy común, lo he visto bastante en algunas actividades. Bueno, esto no, pero sí, poner una escalera en medio vano, en un lugar no seguro, he visto bastante, es una condición bastante riesgosa.
temas así, ¿no? Trabajadores sin casco. Esto que puede parecer absurdo, pero hay trabajadores que hacen cosas similares respecto a cuando están trabajando. Y bien, todas estas condiciones que representan algún riesgo grave a la integridad, ¿no? También tengan cuidado con el tema de la falsedad de la información. A mí me ha tocado ver, me parece lo más absurdo del mundo, me ha tocado ver, por ejemplo, en reuniones con otras contratistas, sus supervisores de seguridad presentan algún informe y me ha tocado ver, por ejemplo, fotos trucadas, que se notan a simple vista que están trucadas, pero para ellos es que ya están cumpliendo, ¿no? Trucadas, tipo que me pega un extintor, tipo así, que le han photoshopeado, le pegan así, pero se nota por la diferencia de resolución, se nota que ese extintor está así incluido, personas que incluyen ahí dentro de alguna foto indicando de que en campo han hecho algún entrenamiento. Entonces, eviten hacer ese tipo de eventos porque podría caerles una sanción grave, ¿no? Las infracciones muy graves, las más costosas, incumplimiento de las normas específicas para periodos de embarazo, lactancia, para trabajadores con discapacidad o para trabajo de los menores de edad. Todo eso se considera como una infracción muy grave. Que tú hayas designado a un trabajador a un puesto para el cual no está preparado, no está capacitado, y lo cual tenga como consecuencias graves, ¿no? Tipo, suponiendo, ¿no? Me voy al extremo, tengo un trabajador con discapacidad y lo mando a hacer un trabajo de alto riesgo, para lo cual no tienen todas las condiciones para hacerlo. Entonces, puede considerarse también como una infracción muy grave. No cumplir con la confidencialidad de los exámenes médicos. Agarras tu examen médico y se lo difundes a todo el mundo. Tienes que mantener la confidencialidad. Superar los límites de exposición a agentes contaminantes, no mantener un control de esos agentes contaminantes que haga que la persona se vea expuesta y genere riesgos a su salud. No tener un sistema de gestión de seguridad, no contar con un RIS. Importantísimo tener tu sistema de gestión. ¿Cuándo uno se da cuenta que no hay un sistema de gestión de seguridad? Llegas a la empresa, no hay comité, no hay político, no hay objetivos, no han establecido un plan para las capacitaciones, de repente se dictaron, pero no han establecido un plan, cuándo se van a dictar, quién los va a dictar, con qué recursos, no hay una identificación de peligros y riesgos, no hay mapa de riesgos, no hay absolutamente nada, o si hay, están muy, ¿cómo decirlo?, de forma, como que si sale el día de este mes tenemos la oportunidad, lo hacemos. Lo que sí hay simplemente es entregar EPP, que como te dije es lo más básico en temas de seguridad. Entregar un EPP no te asegura que tú tengas un sistema de gestión de seguridad. Incumplimientos respecto a las leyes que ocasionen ya un accidente, tipo si la ley te indica algo, tú no lo cumpliste y ya ocurrió un accidente, así sea leve, ya incurre una infracción muy grave. Y por último, y lo más importante, si tú obstruyes a los supervisores de SUNAFIL, a los inspectores, tipo te tocan la puerta y no los dejas entrar, no que tienes que venir con cita, no que este no es el lugar de la empresa, este no es su local es en otro lado. Un momento, por favor. Ya, tipo también si te están preguntando por alguna información, muéstrame su política, muéstrame su plan. No puedo mostrarle porque es información confidencial de la empresa. Tipo, si quiere intervenir el comité y le dices, no, el comité no puede intervenir, no puede participar. Tipo, la entidad fiscalizadora te dice, ¿sabes qué? Aquí no cumplen con las actividades, sanción, vamos a cerrar la empresa por 30 días, se me ocurre. Y tú vas y antes de los 30 días rompes todo y dices, no, yo voy a seguir trabajando, no me importa nada. También, es acción grave. O ya, por último, algo muy absurdo, que vayas y amenazas a los inspectores, los coacciones, los agredas de repente a los inspectores, ya obviamente eso es una infracción bastante grave. Entonces, el inspector es una FIL, momento que llegue, siempre tienes que hacerlo pasar. De repente quieres tenerlo en espera hasta que te ordenes un poco. Hay maneras de hacerlo. Esto yo lo trato un poquito más cuando hablo del tema de auditoría, pero o sea, hay que ser bastante empático con la persona que te está auditando, en este caso que te está inspeccionando. La persona que viene a revisar tu sistema, que viene a verificar las evidencias, a ver el cumplimiento, obviamente no lo puedes dejar esperando fuera, no lo puedes simplemente tratar como si fuera una persona más. Esta persona hay que brindarle cierto nivel de respeto, ¿no? También es importante considerar, obviamente, que no tratar de ocultar el tema de la información respecto a los accidentes. Hay empresas que he visto que acostumbran mantener tipo 2 informes de accidentes. Uno real que le voy a mostrar a mi entidad fiscalizadora o a mi cliente de repente que me lo exige, pues si soy una contratista, y uno real, ¿no? Uno en papel, nada más uno inventado, uno que lo voy a mostrar, y uno real, que va a ser mi interno para mi control. Eso no funciona.
se los digo más o menos que lo he visto, porque a la larga le van a dar siempre más importancia al que supuestamente va a quedar, y el que realmente te indica que falló, no le van a dar la debida importancia, no le van a dar la relevancia importante, y esto va a desencadenar obviamente de que no se tomen las acciones correctivas importantes. Recuerda que investigar un accidente no solamente es para cumplir con la ley, para limpiar para salvar mi pellejo, como se dice, para limpiar la imagen de la empresa, ayuda en parte, pero la principal finalidad de la investigación del accidente es evitar que te ocurran más. Es prácticamente el paso final para que uno determine, el paso que nadie quisiera dar, porque nadie quiere aprender a seguridad por accidente, apréndanlo bien, pero es prácticamente lo que me va a permitir garantizar que no haya más trabajadores que se afecten por un accidente. Entonces, con eso llegamos ya prácticamente al final del curso. Ha sido realmente un honor para mí poder impartirles este tema. Si hubiera alguna pregunta, y yo puedo contestarlas, aquí me preguntan respecto a un trabajador que llega en estado de ebriedad. Establécelo siempre en tu reglamento interno de seguridad. Nosotros, por ejemplo, sí lo hemos establecido. Si un trabajador ingresa en estado de ebriedad, sanción, suspensión por tantos días, si es reincidente, despido de repente, pero establezcalo, sí, establécelo dentro de tu reglamento interno de seguridad para que tú puedas tomar acción respecto a ese incumplimiento. Un trabajador en estado de ebriedad, sea cual sea el trabajo que vaya a realizar, lo va a realizar mal, como quieras verlo. No, es que esta persona tiene experiencia, sabe hacerlo. No, no funciona así. Además, tienes que crear un precedente para que tus demás colaboradores, tus demás trabajadores, no incumplan con el tema de la seguridad, ¿no? Estar en estado de ebriedad es, en primer lugar, una falta de respeto, y en segundo lugar, Ingeniero, pues, y hay que reportarlo, ¿cierto? Y se va también como para suspensión. el tema de los trabajadores que lleguen en estado de ebriedad. Sí. Sí, claro, sí es necesario. Por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, cuando se va a hacer un trabajo de alto calibre, un trabajo que tiene muchos riesgos inminentes, bueno, casi todas las actividades son de alto riesgo, pero hay riesgos más inminentes, o cada cierto tiempo tenemos un alcoholímetro con el cual hacemos pasar a la persona, y con eso verificamos si está o no. Varias veces he tenido conocimiento de personas que han sido suspendidas o incluso separadas, porque pues llegaron a un estado de ebriedad. Esto sucede porque hay otros empleadores que pues no le dan la relevancia, ¿no? Simplemente simplemente dice, con que llegue a trabajar, me cumpla, suficiente. Y no crean ese precedente para asegurar de que exista una cultura preventiva en el tema de la seguridad. ¿Alguna otra pregunta? Hola, sí. Hugo, creo que tenías una pregunta. Ingeniero, pero cierto que lo mejor es devolver a la persona porque representa un peligro para él mismo y para la empresa. Claro, nadie quiere sancionar a tus trabajadores, ¿no? Nadie quiere despedirlo, nadie quiere generarle algún problema económico, es cierto, pero es necesario a veces tomar ese tipo de acciones para evitar que un trabajador se haga daño a sí mismo, le haga daño a sus compañeros y le haga daño a la empresa, ¿no? En tercera parte le va a hacer daño a la empresa, o incluso puede lastimar a otras personas. Si tienes un trabajador que realiza actividades, por ejemplo, tipo en obras en la vía pública, y hace mal alguna actividad y puede afectar a otras personas, tipo se le cae material, tipo está conduciendo un auto y puede atropellar a otras personas. Entonces hay que evitar este tipo de eventos, y si un trabajador pues no está en las condiciones de hacerlo, mucho más si está bajo el efecto del alcohol, preferible sí regresarlo a su casa, ¿sabes qué? No están en las condiciones, vete. También implica en el estado anímico, ¿eh? Yo también he tenido el caso de un trabajador, tuve conocimiento, no lo traté yo personalmente, pero tuve conocimiento de un trabajador que llegó llorando al trabajo, obviamente que tenía problemas y que no sé cuánto, y no lo dejaron trabajar. O sea, se comunicó conmigo el supervisor, me dijo, ¿qué hago? Tengo esta persona y, pucha, está mal, ¿a quién llamo? Le digo, mano, le digo, no, en primer lugar no lo mandas a mandar a trabajar, o sea, que se quede ahí y, a ver, voy a comunicar con la asistente social. Si no es asistente social, menos mal, voy a comunicarme a ver para ver la forma, ¿no? Para ver qué le pasa. A ver no es igual que un psicólogo,
De repente sería mejor si hubiera habido un psicólogo, pero al menos en algo quizás va a poder ayudar, ¿no? Tú ahí siéntalo, no sé, conversa, a ver qué te cuente, qué problema tiene, aconséjalo, qué sé yo, pero no lo vayas a mandar a trabajar. De ahí, bueno, la persona no se supo que tuvo problemas económicos, que tenía problemas con su mujer, creo que se iba a separar. Eh, a veces le afecta, ¿no? No en la medida, a la misma medida de todos, ¿no? Hay personas que de repente tienen problemas mucho más graves y no tienen ese tipo de reacciones, pero pues entonces de todas formas, no todos nos afecta igual, no todos reaccionamos igual. Y lo primordial es asegurar que la persona pues esté bien. Una persona que esté en tan mal estado anímico, no lo vas a mandar a campo, al matadero prácticamente, porque obviamente se va a accidentar. Entonces es importante sí prevenir y tratar. Depende de la política de la empresa. En nuestro caso, nosotros no afectamos el tema de su remuneración. Sí, ese día normal se le pagó normal, ¿no? Se lo tuvo ahí. No recuerdo si para la tarde lo dejaron trabajar, me parece que no, me parece que lo mandaron de regreso. Y luego no gestionaron con él, le hablaron bonito para que solicite su descanso, ¿no? Solicite sus vacaciones y, y ya de esa manera pueda más o menos ponerse en orden, ¿no? Sé que no todas las empresas hacen lo mismo. Yo a veces les hablo maravilla, les digo, sí, hacemos esto, esto, otro. Como les repito, afortunadamente la empresa donde yo estoy, sí es una empresa que es bastante comprometida con sus trabajadores. Quizás no en la parte remunerativa, de repente, pero sí te da otro tipo de facilidades, tipo, por ejemplo, los permisos, las capacitaciones, las oportunidades y la cultura de seguridad siempre están bastante comprometidos. Nunca he visto, por ejemplo, donde yo estoy, que algún supervisor de seguridad le diga, ¿sabes qué? Necesitamos esto, y de plano le digan no. Cada vez que yo veo que hay un requerimiento, por ejemplo, bueno, como yo más o menos manejo el tema del sistema de intergestión, llegan a mí o al gerente de operaciones y preguntan, ¿no? Solicitaron esto, ¿qué podemos hacer? ¿Necesitan realmente? ¿No tenemos un equipo similar? ¿Hay que comprarlo? ¿Cuántos hay que comprarlo? Logística, de una vez, venga, hay que cotizar. Entonces ahí verificamos, ¿no? Decimos, bueno, mira, están solicitando esto, tenemos actualmente esto, podría servir, pero consideran que es mejor esto, sirve para tal y tal cosa, logística le dirá, cuesta tanto. A veces se sorprenden por el precio, pero luego dicen, no, ¿sabe qué? Empecemos, compremos uno, dos, el siguiente mes de repente, por mientras hagamos esto, capacitemos, compremos tanto y veamos si funciona o no funciona, después implementamos para los demás. Y así como así, por ejemplo, desde que yo ingresé hasta la fecha, a todas las escaleras, por ejemplo, se le implementó su sistema anticaídas, que es como una especie de ganchito que va dentro de la escalera, que va ajustado a la anilla pectoral, y prácticamente es como un seguro. O sea, un trabajador se resbala en la escalera, se vaya a caer y se bloquea, no lo permite que se caiga. Antes no había. Antes un trabajador subía por escalera y pasaba un estrobo alrededor de la escalera como si la abrazara, que no era el procedimiento correcto, pero así lo hacían, y subía a su estructura normal, a hacer su actividad así normal. Nunca se ocurrió accidente por ese tipo de caídas, y se consideró, pues, ¿no?, que estaba bien. Luego, conforme se fue actualizando, se dijeron con caídas, cuesta tanto, era un costo muy grande para ese momento, y así como así se fue implementando paulatinamente, y actualmente no hay ninguna escalera que no tenga ese sistema. Entonces, es conforme lo vaya a ver, ¿de acuerdo? Por ahí me preguntan también si cuánto tiempo debe durar aproximadamente tu investigación. No debe pasar de 10 días, porque en 10 días tu informe ya debe estar culminado y ya deberías también tratar de enviárselo a la Sonafil o a la entidad correspondiente. ¿Ya? Bueno, creo que me estoy pasando un poquito del tiempo. Igual les repito, les agradezco bastante por el tema de la atención. Les invito a participar en otros cursos que dicte ITEC. Sé que va a abrir uno sobre supervisor de seguridad. Tienen algunas más dudas respecto a la función del supervisor de seguridad, participen, siempre estén formándose completamente. Quizás no puedan participar en el curso, estén atentos siempre a las actualizaciones de la ley. Todo eso les va a servir bastante, no solamente si se dedican netamente a seguridad, sino también a ustedes mismos generar su cultura preventiva y poder también exigirle al empleador los derechos que les corresponde respecto a la seguridad, ¿sí? Les agradezco bastante, mi nombre es Carlos Zavala y muchísimas gracias a todos por su atención.